¿Ha notado que cuando uno está en la sala de espera de algún consultorio médico, de algún hospital, las personas comienzan a hablar porque hay que esperar? Y de lo que siempre se habla es competir quién tiene la mayor enfermedad. A mí me duele acá. Uy, usted no sabe, a mí me duele aquí. Yo tengo esta enfermedad. Uy, yo tengo esta otra enfermedad. ¿Ha notado que pasa eso? Que competimos a ver quién tiene más enfermedad o quién le duele más o quién está peor que todos. Imagínense si por un momento esa sala de espera o esas reuniones o esos encuentros diríamos, usted no sabe qué fornicario que soy yo. Y el otro digo, oh, pero yo soy re adúltero. Y otro diría, bueno, pero yo soy lo peor de estafador. Le robo a medio mundo. Pero ninguno de ustedes tiene lo que tengo yo. Yo soy un robador de gloria. Le robo la gloria a Dios haciendo que los méritos parezcan que sean míos. ¿Se da cuenta qué pasaría? ¿Se dio cuenta que ni siquiera nosotros hablamos así? Porque esas cosas nos avergüenzan y las guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué pasa si todo eso está desnudo ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta? En esta serie de enseñanzas que estoy dando sobre santos y pecadores, esta parte número 7, para los que no la han visto pueden entrar al canal de la iglesia y verla a todas las enseñanzas que están subidas, no solo estas, sino todas. Hoy voy a hablar de algo que nos muestra otra parte más de esta enseñanza. Venimos hablando de la importancia de conocer la justificación y creo yo que hemos tomado estas 6 últimas enseñanzas a resaltar los resultados de la justificación y poder entender que en Cristo ya nosotros no somos condenados, ya estamos en paz con Dios, que Dios ya no nos demanda, porque la obra de Cristo al imputarnos nosotros nuestros pecados a Él y Él su justicia a nosotros, somos justificados. Y la Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, como hemos enseñado, la justificación es una declaración y un acto legal de parte de Dios, inmediato, concreto, y es para todos el mismo nivel. O sea, usted es tan justificado como el apóstol Pablo, el mismo nivel de justificación. No hay un justificado más que otros. Todos hemos sido justificados. Y la justificación es lo que Dios hace por nosotros. Ese es un acto monárquico, o sea que lo hace solamente Dios, el poder de Dios opera. Pero la santificación es diferente, porque la santificación no es un acto inmediato, sino es ¿cómo? Progresivo, es un proceso, es algo progresivo. También es un poder sinérgico, porque actúa Dios, pero también nosotros. Por eso encontramos tantos imperativos en la Biblia que nos dicen, ustedes deben hacer morir lo terrenal en ustedes. Ustedes deben dejar de andar en la carne, crucificarla y andar en Cristo. Vivir en el Espíritu. Ustedes tienen que revertirse de nuevo hombre. Ustedes deben... Es una tarea nuestra y a la vez la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero en la santificación no todos tenemos el mismo nivel de santificación. En la justificación todos somos igualmente justos, pero en la santificación no. Hay hermanos mucho más santos que otros. ¿Por qué? Porque el nivel de obediencia y la demanda de la práctica de la santificación no es igual en todos. Algunos simplemente se conforman con haber sido salvos, justificados y jamás le dan pelea a la naturaleza caída. Es como que esperan en forma pasiva de que Dios haga todo. Pues déjeme decirle que al que venciere, el Señor le dará recompensas. Al que venciere, el Señor va a coronar a los vencedores. Por lo tanto, mis hermanos, en esta parte, en esta nueva etapa de esta serie, una hermana me preguntó, ¿cuántas series va a hacer?
Y yo le digo, si tengo que enseñar de esto, vamos a estar tal vez años hablando de esto. Pero déjeme decirle que esta nueva parte, ya no voy a hacer tanto hincapié en la justificación, porque es justamente el acto único de Dios a favor de nosotros, sino que ahora vamos a entrar un poquito al terreno de nuestra responsabilidad. Vamos a hablar de, ¿y tú qué? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué vas a hacer con los pecados dominantes? Porque ya hemos entendido que somos santos, pero a la vez somos pecadores. Y el ser pecadores, todos los días sabemos que pecamos. Yo estoy teniendo una artrosis de cadera y todos los días el dolor me recuerda que estoy enfermo y que necesito solución. ¿Usted le duele algo en el cuerpo? Y todos los días le demanda, ¿qué cosa? Un medicamento, un remedio. Ahora, el pecado es la peor de todas las enfermedades, porque mata espiritualmente. Y el remedio es uno solo, Jesucristo. Pero el prospecto de ese remedio, cuando uno va a ver el prospecto, ¿qué dice el prospecto? Acción terapéutica, posología y contraindicaciones, ¿sí? Y las fórmulas que tiene todo allí. Bueno, si el prospecto está adulterado, si el prospecto está distorsionado, incompleto, o tal vez exagerado o sobrevalorado de lo que tiene que ser, no voy a entender la eficacia del remedio, del medicamento que voy a tomar. Cristo es el remedio eterno, pero el evangelio distorsionado es un peligro. El evangelio adulterado lo único que hace es pronunciar por boca de los fieles que tales son anatemas, o sea, malditos. Por lo tanto, a la hora de predicar el evangelio, a la hora de vivir el evangelio, porque el evangelio no es la puerta de entrada, sino que es el camino para todos los días recordarnos que somos pecadores, que merecíamos la condenación eterna, pero la gracia del Señor ha llegado a mi vida en forma salvífica. Todos los días recuérdese el evangelio, porque el día que usted deje de lado el evangelio, la naturaleza caída, que obedeció a la mentira de la serpiente desde el Edén, le dijo, serás como Dios algún día cuando dejes el evangelio de lado y creas que tú puedes hacerlo solo, que por tus méritos lo vas a lograr, que vas a avanzar cada día más con tus conocimientos, con tu asistencia perfecta, con tu vida moral y ética perfecta ante los ojos de los demás. Déjame decirte que caíste en la trampa del legalismo. Pensar que la acumulación de tus buenas obras van a significar algo ante los ojos de Dios. Y déjeme decirle que la multitud o una eternidad de buenas obras que hagamos no nos alcanza para alcanzar justicia delante de Dios, si no es solamente en Cristo Jesús. ¿Se entiende esto? Hoy voy a citar específicamente lo que creo yo que es importante para todos nosotros revalorizar la palabra. Cuando nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Aquí hay un llamamiento a vivir una vida santa. Por lo tanto, Dios está llamando a los justificados a que aprendan a vivir una vida santa. Usted debe esforzarse por vivir en santidad. Por lo tanto, dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, que dice allí, sed, imperativo, es una orden, Dios manda esto, sed también vosotros santos en algunos aspectos de su manera de vivir. En toda manera de vivir. Bueno, a ver, los martes juegan al fútbol, ¿sí? ¿Se comportan con santidad cuando le dan una patada? Cuando usted está haciendo un negocio y siente que lo han estafado, ¿se reacciona con santidad? ¿Está mirando una película con santidad? ¿Está hablando mientras toma mate de otra persona con santidad? La santidad no es solamente un traje que yo me pongo para venir a la iglesia y estar con los hermanos, sino que es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Porque si usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, apenas usted esté reaccionando por una patada en el fútbol, o apenas usted sienta que lo han estafado, o apenas usted está empezando a chismear con la bombilla en la boca, el Espíritu Santo le va a decir, ey, señal, estás pecando. La respuesta es, entiendo lo que significa esta demanda de parte de Dios, porque ¿qué dice el versículo 16? Porque escrito está. Eso debería pasear un poquito allí por Levítico, ¿no? Capítulo 11, y va a ver lo que realmente era la práctica de esa demanda. Está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y como para un pequeño adelanto para lo que vamos a hablar, si Dios así lo permite un poco más adelante, quiero hacer énfasis en Hebreos por un momento. Capítulo 12, versículo 14, cuando dice la Escritura, seguid la paz. No dice que te lleven a la paz, o deja que te empujen hacia la paz, o que te conduzcan a la paz, sino que tú debes seguir la paz con todos y la santidad. La paz era el resultado de haber sido justificado. Y el haber sido justificado te tiene que llevar a vivir una vida en santidad. La paz y la santidad, inseparable. La paz y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que mis hermanos, el conocimiento del máximo problema de toda la humanidad es fundamental para el crecimiento espiritual. ¿Cuál es el máximo problema que tiene el ser humano? Se llama el pecado. El pecado. Porque el que quiera obtener conceptos acerca de la santidad de Dios, no será posible aplicarla en su vida cristiana si tiene una definición extraviada realmente de la gravedad del pecado. Por eso, mis hermanos, tienen que conocer lo delicado, lo peligroso y lo grande que es el tema del pecado. Tema que se ha llevado muy a la ligera o se ha magnificado de una manera exponencial por encima del remedio y la solución, que es la sangre de Jesucristo. Pero todo aquel cristiano que desea edificar su vida como un edificio muy alto, debe primero cavar muy hondo para echar los cimientos más sólidos que le ayuden a edificar. Algunos tienen muchos años de cristiano acumulado y simplemente han edificado en la arena. Y saben cuán peligroso es edificar en la arena. Algunos que están entrando en la primera etapa del primer amor, recientemente convertido, quieren hacer rascacielos.
Y otros probablemente se quedaron con la casita media hacer para ir a la obra. Y el sueño de aquel que comenzó a hacer, vio la piecita en el fondo y le falta el techo, le faltan las puertas, las ventanas, el piso, la instalación eléctrica, ¿con qué se conforma? Ya la voy a hacer. Ya la voy a terminar. Y simplemente mira la estructura de los ladrillos y suspira como diciendo, algún día la voy a terminar. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan los años, y nunca trabaja en ese lugar. ¿En qué parte de esa vida estás tú? ¿Has edificado sobre arena después de tanto tiempo, sabiendo el peligro que estás corriendo si llueve fuerte o sopla el viento, crecen los ríos? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Estás firme? ¿Estás sólido? ¿O estás en la etapa en la cual quieres hacer ya mismo rascacielos espirituales y te anotas en todas las conferencias, seminarios, estudios bíblicos? Tienes tus favoritos predicadores en YouTube, pero en lista de espera, así listo. Entra uno y entra otro y entra otro. ¿O eres de esos cristianos que has abandonado tu batalla, tu lucha, tu esfuerzo por practicar la santidad que demanda el Señor? Sed santos. El tema o el título de la enseñanza de hoy es esa: sed santos. Imperativo, sean santos. Así que es un error muy malo el desconocer los conceptos o tener tal vez equivocados conceptos acerca de la santidad, que muchas personas pueden generalmente confundir criterios equivocados. Por lo tanto, dicen que ser santo es ser un santulón, un fanático, un religioso. Y no es para tanto, fue una patadita en el fútbol. ¿Es santo? ¿Es exagerado ir al extremo? Pues mis hermanos, cuando alguien verdaderamente es convertido, cuando alguien verdaderamente es regenerado, según la Escritura, lo primero que sucede cuando Cristo llega a la vida de ese pecador es traer luz. Si usted me acompaña el Evangelio según San Juan capítulo 3, en la parte final de la exposición que estaba dando Jesús a Nicodemo, que es muy probable que esta parte, Nicodemo ya no está en escena, ya no está hablando él, sino que es muy probable que Nicodemo ya haya salido de su diálogo o simplemente estaba escuchando atónito, porque Jesús concluye diciendo en el capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que peca, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso, mis hermanos, en Génesis, en la palabra creadora de Dios a través del Hijo, Él dijo, lo primero que dijo es, sea la luz. Y comenzó todo. Lo mismo el apóstol Pablo dice en Corintios, 2 Corintios 4:6, que es lo que sucedió en nosotros cuando el Evangelio llegó. Porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el resplandor que resplandecía en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, cuando un pecador es convertido, llega luz a su vida. Y cuando hay luz en su vida, la luz revela todo.
Usted no puede ver si su rostro está sucio en el espejo del baño si no enciende la luz. Cuando enciende la luz, usted puede ver las imperfecciones y poder higienizarse de una manera correcta. Pero mis hermanos, esta luz es la que trae el Espíritu Santo en la vida de Cristo con nosotros y en nosotros para que entonces pudiéramos nosotros entender los conceptos ciertos, claros, verdaderos de la Escritura y poder entender la gravedad del pecado. Ahora, si bien es cierto, el Señor hizo su obra, ya nos hizo libres del pecado, lo acabamos de cantar. Nos hizo libres del pecado, pero seguimos pecando. El pecado delante de Dios, ya no hay demanda hacia nosotros porque fuimos justificados. La sangre de Cristo fue propicia a mi pecador y ya el Padre es satisfecho. Pero mi pecado va a invadir en mi relación con el Padre, me va a hacer perder el gozo de mi salvación y va a traer severas consecuencias, porque, mis hermanos, es como que dejo de tomar el medicamento para mi enfermedad. Así que rápidamente voy a dar algunos conceptos referentes a una visión bíblica acerca del pecado, para que cuando me toque la próxima vez exponer, podamos empezar a entrar en modo práctico de lo que es una santificación progresiva. Y de modo práctico significa que yo debo obedecer. Amén. Porque si el Señor estuviera acá en este momento hablándoles como le habló a los discípulos, hubiera dicho, mejor es sacarte el ojo, cortarte la mano derecha, que ir entero al infierno. Bueno, ¿será que la santificación tiene su demanda y sus sacrificios dolorosos que cuestan? Porque, mis hermanos, si lo que es motivo de caer y tropiezo y me separa de mi comunión con mi Padre, yo lo tengo bien en claro qué es, ¿qué voy a hacer entonces? Pues con eso. Si es internet, si es tu celular, si son tus redes sociales, si son tus cosas que te sacan de la comunión con el Señor y tú lo sabes, porque cada uno peca, porque por su propia concupiscencia es atraído y seducido y entonces da a luz el pecado. No es un accidente, el pecado no es un accidente. Ay, hermano, usted no sabe que cuando me di cuenta estaba con una mujer en la cama. No, mi hermano, no es así. Todos sabemos que el pecado llega al confortable ambiente que mi concupiscencia ha ido preparando, minuto tras minuto, momento tras momento, para consumar el pecado. Si es en el aspecto sexual, sabes perfectamente que la voz más dañina que tú escuchas todos los días no es la de Satanás, ni la de los demonios, ni la de un sistema mundo, sino es la de tu carnalidad, que todos los días debes batallar y crucificarla. Todos los días. Porque tú mismo la escuchas a esa voz. Tú mismo sabes cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es el Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual? Bueno, la Biblia nos enseña mucho acerca del pecado. Y claramente nosotros debemos entender primeramente que estamos en guerra. Estamos en guerra. Mientras Pablo escribía desde la cárcel lo que era usar la armadura de Dios porque estamos en guerra, nosotros estamos leyendo en una cama esos textos bíblicos. Pero no debemos olvidarnos, mis hermanos, que estamos en una guerra totalmente salvaje, sin piedad. Y los tres enemigos que menciona la Biblia es Satanás, nuestro enemigo principal. El mundo, que es un sistema organizado por Satanás
para llevar adelante sus maquinaciones. Pero el tercer enemigo es el que vive permanentemente contigo, es tu vieja naturaleza, es tu carne. Es el enemigo la cual pareciera ser que más te gana a vos de lo que vos ganás en el nombre de Jesucristo, la carne. Por eso, mis hermanos, vuelvo a decir, Satanás es un enemigo, claro, no lo subestimes. Ni tampoco lo exponencies en demasía. Como hay otras congregaciones que el diablo pareciera más hablado en la iglesia que Cristo. Lo sobredimensionan. Pero la Biblia no subestima el poder del diablo porque como es la figura de Jesús, como el león de la tribu de Judá. Pero usa curiosamente la misma figura para referirse a Satanás, que Satanás, el diablo, es como un león rugiente a quien devorar. O sea, habla de un poder, no igual al de Cristo, pero sí es poderoso en la cual puede hacernos mucho daño. Lo mismo sucede con el mundo, el sistema mundo, cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Pues entonces, ¿de quién viene? Pues viene justamente de Satanás, que ha inspirado por los principios, por las ideas, por las influencias, por el control, la dominación, la maquinación, todo lo que hace referencia a un armado, a una estructura que se levante contra todo lo que se llame Cristo. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Irnos a un monasterio? No. Jesús dijo, padres, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo. Ahora, te ruego que tú no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por lo tanto, el apóstol Pedro, acabamos de leer que nos pide a nosotros vivir una vida santa y que vivamos en toda nuestra manera de vivir. Yo puedo trabajar en santidad, puedo estudiar en la facultad o en el colegio en santidad. Tú puedes divertirte con tus amigos en santidad. Tú puedes hacer las cosas que tengas que hacer en este mundo en santidad. ¿Por qué? Porque tú, como hijo de Dios, en verdad eres verdaderamente libre. ¿Se acuerda la primera enseñanza de la serie? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es como que cualquier pastor a un creyente que recién se convierte le dice, bueno, Cristo te ha hecho verdaderamente libre. Tú eres verdaderamente libre. ¿En serio? Sí, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes ir acá, no puedes mirar esto, no puedes tomar esto, no puedes... Entonces, ¿cuál es la libertad? En verdad tú eres libre. En verdad tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras y no estoy mintiendo. Pero el apóstol Pablo dice claramente, todo me es lícito, pero no me conviene todo lo que quiero hacer. No todo me edifica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no me convienen? Pues el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos va a conducir a entender y a discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque mis conceptos antes estaban errados. Así que mis hermanos, estamos en guerra. Lo vamos a ver un poquito más adelante este concepto. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la visión bíblica acerca del pecado? La Biblia tiene muchas cosas para decir. Y creo que ya la han escuchado o la habrán aprendido, pero es bueno resaltarlo. Y si alguno está aquí por primera vez y todavía no ha sido salvado por el Señor, déjeme decirle que no tiene que cruzar esa puerta sin rendirse a Jesucristo, porque usted está bajo condenación. Porque la Biblia lo dice. Yo le voy a hablar del remedio, pero usted tiene que sacar su diagnóstico, si su vida delante de Dios está bajo la ira o bajo la justificación lograda por Jesucristo. Primer punto acerca del pecado que la Biblia nos enseña es esto, que el pecado es absolutamente universal. La Escritura dice claramente que toda la raza humana, que todos los seres humanos
Somos pecadores. Romanos dice claramente que todos nos descarriamos, que no hay justo ni siquiera uno, que todos pecamos. La visión de Isaías decía esa, todos nos descarriamos, cada cual por su propio camino. Todos nos descarriamos como oveja. Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, tal vez usted no conoce a la persona que va pasando allá al frente. O hay personas que usted nunca la ha visto en su vida. A lo mejor no sabe nada de esa persona, pero de algo que usted está seguro es que usted y esa persona son pecadores. Todos. Y que esa persona peca igual que usted. Y que todos. Porque el pecado, según las Escrituras, es que todos somos absolutamente pecadores, salvo uno. Un hombre que vivió en este mundo para ser justamente Él, el Cordero de Dios, sacrificial que quite el pecado del mundo. Y Él es Jesucristo. Número 2, la Escritura nos enseña que el pecado es dominante en todos sus aspectos. No hay pecado que tú puedas controlarlo. Hola. No hay pecado que tú digas, ya lo tengo bajo control, tranquilo. No es así. No solamente es universal, sino que también es altamente dominante. Por eso es que los pecados que con frecuencias caes permanentemente se llaman pecados dominantes. ¿Se los puede vencer? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula que hay que tomar? Pues la santificación progresiva te ayuda a vencer y a obtener victoria sobre los pecados dominantes. Ahora, usted seguramente habrá leído libros extraordinarios de hombres mártires en la fe, en la historia del cristianismo. Hombres y mujeres prominentes que han entregado testimonialmente su vida por el Evangelio de Jesucristo. Y esos hombres que han mostrado verdaderamente un aspecto de santidad tan grande, de tal manera como Juan Hus estando en la hoguera cantando alabanza y así se murió. Déjeme decirle que cuanto más maduros en la fe son y cuanto más santidad alcanza, son las personas que más miserables se sienten. Porque encuentran que el poder es de Jesucristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué, hermanos, es dominante? Afecta todo aspecto de la personalidad y la existencia humana. Sí, tu pecado hace eso. La mente es cegada. Las Escrituras dicen, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado dominante hace enceguecer la mente. La voluntad, tu voluntad es corrompida y es incapacitada. La Escritura dice, era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. Génesis capítulo 6, 5. De continuo era el mal. Todos los designios, todos los pensamientos, todo lo que piensa el hombre sin Dios, sin el gobierno de Cristo, sin el señorío de Cristo, es continuamente el mal. Así que no solo la mente es cegada, sino también que la voluntad es corrompida y totalmente incapacitada. No queréis venir a mí para que tenga vida, dijo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Porque la voluntad del hombre es, no voy a ir a Jesucristo jamás. Si es que el Padre no hace la obra, como enseñaba Oscar acerca de que la
no es la fe antes que la regeneración. Primero somos regenerados y la fe escucha el llamamiento y me hace responder afirmativamente. Pero si no estás muerto espiritualmente, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Es dominante porque las emociones son trastornadas y pervertidas. El morbo del pecado. ¿Saben que hay personas que pasan horas en sus celulares viendo cosas morbosas? Accidentes, gente mutilada que explota por acá. ¡Wow! ¡Wow! El morbo. Y algunas pantallas dice, ¿cómo que dice? Video suprimido, oculto. ¿Quiere ver el video? Y el dedo empieza. ¿Por qué? Porque los ojos no se sacian de ver. ¿Quiere ganar dinero de su casa sin trabajar? Vea video en YouTube y le pagamos. Y no necesita ni siquiera terminar de verlo. Vean 3 minutos y le pagamos. ¿Ya tiene su empresa usted allí? Pues déjeme decirle que todo lo que capture la atención de lo eterno, porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Si usted no se deleita como el Salmo 1 en el río de Dios, deleitándose en la palabra del Señor, pues hermanos, las emociones son trastornadas y pervertidas. Y mis hermanos, es lo que logra el dominio del pecado en el corazón del hombre. Número 3, el pecado es irracional. Muchas inapreciables primogenituras que han despreciado su primogenitura y que han sido permutadas, cambiadas, truequeadas por un plato de lenteja. ¿Conoce la historia? ¿Se acuerda de Esaú? El gran cazador que venía con hambre y allí estaba el pillo de su hermano, Jacobo, el suplantador. ¿Qué hacía Jacob? Invierno fresquito, el guiso rojo bien salsudo así. Qué rico, ¿no? Dame ese guiso. Dame tu primogenitura a cambio del guiso de lenteja y yo te lo doy. Pero con el hambre que tengo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Venga para acá. ¿Hecho? Hecho. La palabra dice que procuró con lágrimas obtenerla y no la tuvo. Así es el pecado de irracional. Por eso muchos matrimonios y familias han sido destruidas por una noche de placer ilícito a cambio de un plato de lenteja. Matrimonios destruidos por infidelidades, por una pasión que usurpa el amor verdadero, conyugal. ¿Cuántos matrimonios destruidos, cuántas familias destruidas por un placer ilícito? Por el gozo temporal de usar algunas drogas o experimentar. Jovencitos en la escuela hoy te van a decir, probá un porrito, si es normal. Ya no sé cuánto fui a la cancha, hace cuántos años, que lo llevé a mi papá a ver un partido amistoso. No podía creer el olor a marihuana que había. Imagínense, ya es tan normal. Ahora, papá, ¿usted sabe que sus hijos en los recreos son tentados por sus compañeros a fumar marihuana? No me diga que no sabía eso. ¿Usted sabía que sus hijos están expuestos a mirar pornografía en los celulares de sus compañeros? Y por no quedar como los más tontos y no emplear otras palabras, ellos tienen que luchar contra decir sí o no.
que sus hijas están expuestas a ser filmadas eróticamente en los colegios, a mostrar la cola o a usar faldas cortas. ¿Saben el mundo que estamos viviendo? Por un momento, por una fama, por un like, por un me gusta, por una popularidad, ¿vas a vender tu primogenitura? Pues mis hermanos, jovencitos, la virginidad, la pureza sexual es el regalo único que Dios te ha dado para entregárselo el día que te unas en bendición matrimonial con aquel hombre o aquella mujer que Dios te va a dar para que disfrute de esa bendición. Pero nunca más lo vas a tener si tú, por un plato de lentejas, irracionalmente entregas esas cosas. Pues déjeme decir, hermanos, que no puedes tú dejar pasar un momento de tu lucidez ante las tentaciones de Satanás. Pablo decía en Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuándo Satanás gana ventaja sobre nosotros? Cuando ignoramos sus maquinaciones. Así que las capacidades más elevadas del cerebro son destruidas por la rutina y el uso de las drogas, por la morbosidad metida dentro de los pensamientos. Y claramente en un momento de reflexión sobre estos pecados, en nuestro estado de ánimo queda confundido y decir qué hice después de lo que hice, pues mis hermanos, es tan irracional que aquel hijo menor quería llevar a su boca la comida de cerdos. Nunca llegó a comer, la gracia del Señor no dice comió, sino que quería alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Y entonces volviendo en sí, cuando alguien vuelve en sí es porque estaba fuera de sí. Cuando alguien está fuera de sí es porque está en un estado irracional, como un estado de locura, como un extravío, como fue Nabucodonosor cuando se le advirtió un año antes, cuidado, soberbio, vas a caer y vas a estar como los animales en el campo comiendo pasto. Y él no estimó nada, él decía, ¿quién? Yo soy el más grande, el rey de reyes y señor de señores, se hacía llamar él solo. Y pasó 12 meses y le dijo, tu tiempo llegó. Y él quedó loco, como un animal. Su cabello le creció, sus uñas como garras. Era como un animal irracional. Hasta que él mismo dice, y mi razón fue devuelta. ¿Cuándo te das cuenta que es irracional el pecado? Cuando te diste cuenta de lo que has perdido. No hay ningún pecado sabio. Es una gran locura. Y es tan irracional que te hace ver como que Dios tampoco se dio cuenta de que pecaste. Número 4. ¿Vamos bien o ya voy terminando? Me quedan unos minutos. El pecado es altamente engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque es altamente engañoso. Como con toda decepción, la víctima es consciente de su estado, pero no es consciente del estado engañoso. Puede estar sabiendo que está cometiendo algo, pero a lo mejor no se da cuenta que está siendo engañado. La misma vez piensa, como dice Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, próspero, que no tienes ninguna necesidad. Eso es lo que tú dices, pero estás engañado por el pecado. Pues yo te digo todo lo contrario, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Puedes verte así? Cuando el Señor te revela tu estado, es entonces cuando te das cuenta cómo estás. Pero mientras tanto estás engañado. Mientras tanto Satanás
no pasa nada, serás como Dios. Tú sabrás el bien y el mal, así que no necesitas que nadie te guíe, tú vas a saber discernir. Número 5, el pecado es endurecedor. Es una de las cosas más temibles del pecado en su poder, porque es endurecer al que lo practica. Endurecer al que lo practica. Cuanto más profundo caes en el pecado, menos te molesta. Menos te molesta. Los que por primera vez agarraron una pala o un martillo para trabajar y aparecen esas benditas ampollas, ¿no? ¡Ah! Pero ¿qué pasa cuando seguís y seguís al otro día, y seguís en la semana y seguís al mes? ¿Qué pasa? Se hacen callo y dice el patrón, póngase unos guantes, pero ¿qué guante? Así un alto de callo tengo ya. Ya no duele. ¿Por qué el Espíritu Santo es el que te convence de pecado? Es para que no lo hagas encallecer en tu alma. ¿Por qué el Espíritu Santo te está convenciendo que lo que estás haciendo no es agradable a los ojos de Dios? Es para que tú no caigas cada vez más profundo, de tal manera que cada vez menos te moleste. Si el pecado es oscuridad, tus ojos se oscurecen. El pecado en el rostro de la persona se nota. Porque no tienes la luz de la salvación, del gozo de tu salvación. Se nota en tu expresión no hay gozo. En tu expresión no hay alegría. No está la canción en tu boca. Hay un pesar, hay una tristeza del alma. Tú mismo te haces juez, tú mismo te vas sentando cada vez más en la última fila. Tú eres el que vienes cuando ya empezó la reunión y te vas antes que termines para no saludar a nadie porque te da vergüenza alzar la mirada y mirar a los ojos a los hermanos. Porque el pecado es endurecedor, porque el pecado te lleva a que ya no te moleste, porque hace que no escuches la voz del Espíritu Santo. Por eso dice Hebreos, si oís la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en los días de la provocación. Porque el Señor te habla. Y cuando el Señor te habla con su palabra, Él está usando el callado para traerte. Pero cuando tú endureces obstinadamente, tu corazón cambia de palo. Ahora usa la vara. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara no es otra cosa más para quebrar las piernas, quebrarle la pata a la oveja, para entablillarla y cargarla en sus hombros. Y así, hasta que sane, va a aprender a depender del pastor, que lo va a dar de comer, que lo va a llevar a verdes pastos, que lo va a llevar a aguas tranquilas. Y cuando le saca las tablas, esa oveja aprendió a caminar allí al lado del pastor. Por eso hay tantos hermanos alejados, porque no han entendido la justificación y no le han presentado batalla a Satanás, al mundo y a su concupiscencia para la santificación progresiva. No lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa como resultado? Si haríamos un censo, pero hay miles o millones de cristianos en el mundo apartados. Ahora, entre ellos, ¿hay verdaderos cristianos? Seguro que los hay. Pero déjeme decirle que el Señor no perderá a ninguno de los que el Padre les ha dado. Los resucitará. Pero saben, hermanos, no es lo mismo retener la fe hasta el final que ser traído por el Señor a varillazos. No es lo mismo. Anhelo que todos mis hermanos que están alejados, el día del gran banquete estemos sentados juntos. Pero algunos tendrán coronas para arrojar a los pies del Señor y otros no. Porque la obra que edificaron fue consumida por el fuego. El pecado es esclavizante. No solo es endurecedor, sino que es esclavizante.
Porque si no es resuelto por la cruz de Cristo, el pecado no deja a ninguna persona libre. Adolf Hitler, probablemente la persona más malvada recordada de la historia de la humanidad entre muchos otros que han habido, alguna vez fue un niñito jugando con juguete en su casa. ¿Sí o no? El loco Nerón, algún momento fue un niño que acarició a su mamita. ¿Qué pasó? Endureció y esclavizado por ese pecado, empezó a darle lugar a su maldad. Pero los que abrazamos la fe reformada conocemos y entendemos que la gracia de Dios opera de dos maneras. Una, gracia común para todos los seres humanos. Dios hace llover y salir el sol sobre justos y pecadores. Esa es gracia común. Que hayan personas destacadas en ciencias, en artes, en deportes, en lo que sea, y digo, wow, ídolo. Esas personas solamente recibieron gracia común. La gracia común no salva a nadie. La gracia común no es otra cosa más que un beneficio para los que son salvados verdaderamente del Señor. Porque seguramente te ha operado de apéndice un médico que era ateo o practicante del satanismo, pero te ha operado y te lo hizo muy bien. Dios usó la gracia común de ese perverso malvado para bendecir a un hijo de Dios. Porque estamos en un mundo así. Pero déjenme decirle a mis hermanos que también la gracia común opera a través del Espíritu, refrenando la maldad de los hombres. Porque usted y yo podríamos ser tan malvados como Hitler, o peor todavía, si el Espíritu Santo retrae su mano. A ver, ¿Dios es soberano? Seguramente es soberano. Ahora, ¿es soberano sobre el pecado también? Sí. Claro que sí. Porque Él no permite que nosotros pequemos todo lo que pudiéramos pecar. Un día vino Satanás a presentarse junto con los hijos de Dios y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Has considerado a Job? Job no sabía nada de esta charla entre Dios y Satanás. Él nunca supo qué le pasó. Ahora, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a bendecirte si no paras de bendecirlo y prosperarlo y la vida le sonríe? Quítale todo lo que tiene, va a ver si no blasfema en tu propia cara. Ahora, ¿qué hizo Dios? Controló, reguló la maldad de Satanás y le dijo, está bien, te doy permiso, pero a él no lo toques. ¿Se dio cuenta? Eso es un principio. Nosotros no pecamos todo lo que podríamos pecar, porque Dios en su soberanía refrena. También nos sabe librar de tentaciones, pero hay veces que Él permite, para que yo entienda lo que es la escuela del quebrantamiento delante del Señor. Pero no juegue con eso. La soberanía de Dios no es un juego, es una realidad que exalta y glorifica a Dios, pero no debe llenar de temor a nosotros. Puesto que el pecado es esclavizante, mis hermanos, la Escritura dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nadie puede librarse por sí mismo o escaparse de la esclavitud del pecado, porque el pecado reina sobre el pecador. Él cabalga sobre las espaldas de la concupiscencia de aquel corrupto hombre caído. Si tú no eres un cristiano, querido amigo, y si estás aquí hoy, tendrás una cadena alrededor de tu cuello que es mucho peor que una cadena física. Se llama la esclavitud del pecado que te tiene atado a la condenación. Solamente Jesucristo puede librarte. Solamente el Hijo de Dios es el único que puede traer libertad. Pero déjeme decirle que los cristianos que se consideran con doble vida, que hoy están acá alabando y cantando al Señor, pero a la noche estás en un boliche o haciendo cosas que Dios no es glorificado, sino Satanás es glorificado. Pues debes decidir qué vas a hacer con tu vida. Porque no puedes decirte que eres santo y seguir practicando lo impío. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que querías. ¿Dónde está
la perversión de Satanás, un cristiano, de la única forma que puede estar allí, es como cuando Jesús estaba sentado a la mesa de las prostitutas, de los pecadores y los publicanos, que Él era el centro y todos le escuchaban atentamente el Evangelio del Reino de Dios. Si tú estás en un boliche, en un antro de perdición, en un lugar centro vecinal, en un partido político, en un lugar donde todo es diabólico, y tú estás participando sin decir nada, y encima participas de sus obras infructuosas de las tinieblas, tú no tienes que estar un minuto más allí, salvo que tú te pares y hables del Evangelio de Jesucristo, y van a ser ellos los que se van a encargar en sacarte a patada. Porque el amor a su palabra crea aborrecimiento del mundo hacia ti. Y si va a publicar sus estados para que el pastor y la iglesia lo vea, pues tenga pudor cuando se muestre en todo tipo de libertinaje. Porque Isaías capítulo 3, versículo 9 dice, pues como Sodoma, no ocultan su pecado, sino lo publican todavía. Hermanos queridos, si usted ha sido librado por Jesucristo de la esclavitud del pecado, no vuelva otra vez a andar en esclavitud, porque eso deshonra el poder que es sobre todo poder para liberarte el de Jesucristo. Si tú eres alguien que el Señor te ha librado, pues eres justificado y ya no hay demanda, ya no hay condenación, no hay quien te acuse porque es Dios el que te justifica. Ahora debes estar caminando en la santificación. Así que mi hermano, si tu trabajo es algo que gobierna las tinieblas, pues hermano, búsquese otro trabajo. Pero la situación económica, hermano, el justo jamás será desamparado. Y si no tienes de dónde, hay una familia espiritual que te va a contener hasta que el Señor te provea. Pero no se quede en los astros de perdición. Doble vida en GES ya no la vamos a tolerar. Porque GES no va a predicar doble vida, va a predicar la gloria de Jesucristo. Y usted, mi hermano, mi hermana, debe ser consciente que es responsable de que sus actos delante del Señor deben glorificar a Jesucristo y no avergonzar a la grey santa de Dios, porque la Escritura dice, pueblo santo somos. Amén. Y enójese conmigo, para eso soy el pastor terrenal, enójese conmigo, pero no caiga en la ira de Dios, no caiga en el enojo justo y santo de Dios. Porque Dios tiene sus juicios correctivos. Y esos juicios correctivos son para sacar la belleza de Cristo que está opacada por la concupiscencia. Amén. ¿Cuántos se enojaron conmigo? Déjeme decirle que yo mismo aprendo, porque soy un pecador como ustedes. No hay un nivel más alto. Todos somos, ante los ojos de Dios, pecadores, llamados al arrepentimiento, justificados, perdonados y esperando la glorificación para que un día seamos tal cual como nuestros señores. Número 7. Ya voy terminando, me quedan 52. Mire cómo llueve. Llueve mucho, ¿no? ¿Para qué se va a ir a mojar? Nos quedamos. El pecado es degradante. El pecado es degradante. Y vamos a empezar por el primero. Ese ángel de luz, querubín protector, es el diablo. Y esos ángeles caídos son demonios. Dígame si no es degradante. Los seres humanos creados a imagen y a semejanza de Dios, conforme a la semejanza de Dios, han sido degradados por el pecado. Es degradante, el pecado es humillante, el pecado te hace entrar en una profunda vergüenza.
Y lo hace por medio de los actos destructivos del sistema mundo. ¿Se dio cuenta lo que son las cirugías estéticas? ¿Y la persona cree que le queda hermoso? ¿Se dio cuenta? Mire, hoy los muchachos jóvenes se pueden hacer un hermoso tatuaje, ¿no? Un águila. Pero de acá a 15 años, 30 años, ese águila va a estar... ¿Se dio? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos con esos tatuajes así? El león, un león, ¿no? ¡Wow! Y después por eso así todo. Porque es degradante. La naturaleza que tenemos es que la consecuencia del pecado por ser hijos de Adán, todos los días vamos muriendo, envejeciendo. Esa es la realidad que te dice el espejo todos los días. Cada día estás más viejo. Cada día estás más degradantemente visto por todos. Por eso que aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Mantenga su alma joven, su espíritu rejuvenecido como las águilas. A pesar de que sea viejo, como palmera fructificará, dice la palabra. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando usted omite o guarda sus pecados dominantes, porque en cierto modo le causa placer, déjeme decirle que el pecado los hunde más y más y más en la vergüenza, en la suciedad, en la bajeza. Los jóvenes deben conocer a una cantante llamada que murió a los 27 años, Amy, ¿cómo se dice el apellido? Winehouse. Winehouse. Yo vi fotos que publican en algunas redes de lo bonita que era, y lo que las drogas llegaron a hacer. Y el alcohol, y la promiscuidad y el pecado. ¿Se dio cuenta, mis hermanos, que lo degradante del pecado puede llevar a un joven que viste traje, que usa hermosos perfumes, a terminar como un pordiosero? Ven a jugar al casino, te vas a llenar de dinero. ¿Sabe que Satanás te hace ganar la primera? ¿Ganó alguna vez así una quiniela, una lotería, un casino, una maquinita? No lo intente, ¿no? Pero ¿saben que gana la primera vez? La primera vez que yo participé de una rifa en el colegio me gané un ventilador. ¿Saben que quería comprar todas las rifas después? ¿Me pasó a mí únicamente? ¿No le pasó a usted alguna vez que ganó una torta? Y ganó en la radio, y después usted era el primero que participaba en la radio en todos los concursos. Es sutil, porque parece dulce, parece agradable, parece bueno. Hermano, ¿sabe la bendición de Dios? Me hizo ganar la lotería. Pero a ver, razonemos. Si usted es hijo de Dios y es heredero juntamente con Cristo de todo, ¿sabe lo que es todo? Pues, hermanos, ¿qué le puede producir tener una casa? Es una bendición, pero amén, porque la Biblia dice que Dios hizo riquísimo a Abraham. ¿Y Salomón? Dios no tiene problema en enriquecer a quien quiera, pero el sistema mundo, Satanás, hace esto para que uno simplemente entre ignorando sus maquinaciones y ponga solamente en su mirada la codicia de tener, de lograr, de crecer, de tener confort, comodidad. Mis hermanos queridos, desnudo vinimos y desnudo nos iremos. Todo lo que has acumulado, hombre necio, ¿de quién será si esta noche vienen a pedir tu alma? Hermano, la Escritura nos está mostrando claramente que es endurecedor, esclavizante, degradante, pero también es contaminante. Finalmente, el pecado contamina. El pecado no
es una insignificancia. El pecado no es lindo, no es gracioso. El pecado es sumamente malvado y perverso. No entiendo a veces los padres que dicen, ay, míralo, el nene dijo malas palabras. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Una vez una madre fue a despedirse de su hijo que había sido condenado a muerte en la cárcel. El último momento le dio la mano y la madre lo miraba a su hijo y su hijo le decía, mamá, perdóname, perdóname. Yo no quería hacerte sufrir así, perdóname porque yo hoy te voy a dejar un dolor cuando me maten, porque yo soy un ladrón. Y la madre lo agarró fuerte y le dice, hijo mío, vos perdoname a mí. Porque el día que me robaste un centavo de mi monedero, yo dije, ay, qué pícaro que es mi hijo. Me robó una monedita del monedero. Y esa moneda te llevó a esto. Contamina todo. Por eso, mis hermanos, yo voy a terminar acá porque la pregunta que va a quedar es, ¿cómo puede el hombre ser justo delante de Dios entonces? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo podemos nosotros en verdad alcanzar la justificación y la santificación si claramente nos damos cuenta que el pecado en mí todavía tiene estas características? Pues hermanos, aquí es donde nos topamos con el más grande e inimaginable obstáculo para el ser humano. ¿Cómo puede un juez absolutamente justo y recto santificar, justificar, declarar inocente a un criminal absolutamente culpable bajo condena como yo? ¿Cómo es posible? Si no me alcanza nada para alcanzar la salvación. Pues mis hermanos, ¿cómo puede un pecador escapar del infierno, de la condenación del infierno? ¿Cómo puede? Es mi intención terminar acá, para que escuche la voz del Espíritu Santo cuando más tarde esté pecando, o cuando la tentación esté golpeándote y el Espíritu te diga, huye. No hables, no mires eso, no hagas esto porque te va a hacer mal, no te conviene. Pero cuando el pecado tome lugar, entonces te darás cuenta del valor que tiene el Salvador Jesucristo para tu vida y no lo vas a desestimar nunca más. Y lo vas a añorar, y lo vas a adorar, y lo vas a anhelar cada minuto. Y Él va a hacer todo en ti, Él va a hacer todo para ti, Él va a hacer todo lo que tú necesitas. Porque entonces te darás cuenta que separado de Él no puedes hacer nada. Los pecados que son por comisión son los que hacemos por tentación, pero los pecados que son por omisión, tú debes orar, decir, líbrame de los pecados por omisión, porque lo que tengo que hacer no lo hice, Señor. Y son los que más pecamos. Por eso, mis hermanos, termino acá. Cuando me toque nuevamente exponer la palabra, vamos a entrar a lo que es el uso de la santidad práctica. Pero creo que todos entendemos hoy qué maravillosa es la sangre de Jesucristo para que ya nosotros estemos en paz para con Dios. Nunca entenderemos la dimensión de la gravedad hasta que no conozcamos la solución del poder de Jesucristo. Jamás conocerás el sabor dulce de su gracia hasta que no sientas el gusto amargo del pecado.